Perfecto, bien. Empezando con la unidad número 6, que corresponde a arreglos n-dimensionales, arreglos de NumPy. En realidad no hablaremos sobre los arreglos, sino de todas las operaciones que se pueden realizar con estos arreglos. Hablaremos sobre las propiedades de estos arreglos. Hablaremos de las distintas formas de indexación que se pueden realizar sobre este tipo de estructuras, que son la indexación básica, la indexación con índices con arreglos de índices y también la indexación booleana. Hablaremos sobre cómo se realiza slicing, cómo se realizan o qué operaciones aritméticas se pueden realizar, operaciones estadísticas y cómo hacer ordenamiento sobre los arreglos de NumPy, así como hablaremos también sobre cómo aplicar broadcasting, cómo se realiza ese proceso de broadcasting cuando se realizan operaciones entre arreglos de NumPy. ¿Ok? Los objetivos de esta unidad entonces son tres. Primero, que ustedes aprendan a identificar las propiedades de los arreglos n-dimensionales para que puedan utilizarlos como una herramienta de agrupación de datos. ¿Ok? Ya entonces los datos no van a estar siempre almacenados en listas, sino que ahora pueden estar en arreglos, pueden estar en diccionarios, pueden estar en tuplas, ¿verdad? Los arreglos de NumPy no son colecciones como tal, son estructuras propias de esta nueva librería que vamos a aprender a utilizar. Otro objetivo es que aprenden a aplicar las técnicas de indexación y de slicing sobre los arreglos para que puedan manipular los datos que se almacenan dentro de este tipo de estructuras. Y por último, que aprendan a utilizar operaciones aritméticas, estadísticas y esta técnica de broadcasting para la resolución de problemas de una manera mucho más eficiente de como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Ok? Entonces, en esta unidad aprenderán nuevas cosas, pero no hay que olvidar lo que ya hemos aprendido. De hecho, en este segundo parcial, si se fijaron en el examen, solo se evaluó diccionarios de un nivel, ¿verdad? Pues en este segundo parcial puede ser que les den un diccionario de datos, un diccionario multinivel, un diccionario de 2 niveles, de 3 niveles, un diccionario con otra colección anidada, o sea, puede pasar eso de ahí. Por lo tanto, no debemos olvidar los diccionarios, no debemos olvidar las listas, los conjuntos, todo lo que ya hemos aprendido, ya los bucles, no tenemos que olvidarlos. Tenemos que mantenerlos en la práctica y pues seguir aprendiendo y aplicando lo nuevo que vamos a conocer en esta unidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es NumPy como tal? Perdón. NumPy es pues una librería de Python, ¿no? Ya lo habrán visto según lo que leyeron en ese documento. Es una librería de Python que contiene objetos y que contiene funciones especializadas y optimizadas para poder realizar computación científica de alto nivel. Esto quiere decir cálculos de alta complejidad. El objetivo de esta librería es poder realizar estas operaciones de forma eficiente, mucho más eficiente para que sean mucho más rápidas de realizar también. ¿Ok? De esta manera, NumPy provee a Python con estas herramientas, con estas estructuras conocidas como arreglos de NumPy, para poder almacenar los datos, para poder tratarlos como un todo y también para poder tratarlos de forma individual si fuera así necesario. ¿Ok? Además provee otras cosas, como por ejemplo funciones de álgebra lineal, transformadas de Fourier, ecuaciones varias y números aleatorios y más funciones para poder realizar operaciones de cálculo complejas. ¿Ok? Entonces, esa es la fortaleza de esta librería. Con ese objetivo nació, para poder realizar cálculos de forma eficiente. Es por esto que estos arreglos están o normalmente se utilizan para almacenar números. No significa que solo van a trabajar con números siempre, también pueden contener cadenas, también pueden contener booleanos, pueden contener entonces más tipos de datos, ¿verdad? Pero su objetivo principal es esa, trabajar con números de forma más eficiente. Entonces, además los arreglos de NumPy tienen algunos beneficios por encima de las listas. Por ejemplo, la eficiencia en memoria. Esto quiere decir que los arreglos de NumPy ocupan menos espacio en la memoria del computador. Cuando trabajamos con listas, si bien es cierto, las listas permiten almacenar diferentes tipos de datos, ¿verdad? Entre sus elementos, eso hace que además se tenga que manejar siempre la referencia del tipo de datos de cada uno de los elementos de la lista. Para que cuando se extrae un elemento de la lista o se accede a un elemento de la lista, pues el intérprete sepa qué tipo de operaciones se puede realizar, qué tipo de cálculos, qué tipo de funciones se puede realizar con ese tipo de datos. Eso hace que, sí es cierto, las listas son más flexibles, pero además consumen más recursos. En cambio, NumPy, al tener siempre
todos sus elementos del mismo tipo de datos hace que no tenga que guardarse la referencia por cada elemento en cuanto a su tipo de datos, porque ya todos van a ser homogéneos, y además eso hace que se consuma menos espacio en memoria al almacenar los datos dentro de un arreglo de NumPy. Por otro lado, también los arreglos ofrecen operaciones vectoriales, cosa que no se puede hacer con las listas. Si yo quiero sumar los elementos mutuos de una lista, tengo que recorrerlas e ir sumando sus equivalentes de acuerdo a sus índices, por ejemplo. Pues con NumPy no es necesario hacer eso. Con NumPy se puede hacer en una sola línea sin tener que, que recorrer nada. Entonces, ahí viene también una ventaja de usar NumPy versus hacer estas operaciones matemáticas usando listas. ¿Ok? Son más rápidos para realizar estas operaciones porque fueron diseñados precisamente para esto y además existen otras librerías de Python, perdón, que han sido diseñados utilizando como base la librería de NumPy, es decir, agregan funcionalidad adicional basándose en estos conceptos principales que NumPy propone, como por ejemplo el manejo de estas estructuras. ¿Ok? Entonces ya luego aprenderemos que, por ejemplo, librerías como Pandas, que ya aprenderemos al final de este curso, se desarrollaron en base a muchas de las bondades que ya NumPy había desarrollado en un principio. Entonces se le agrega más funcionalidad, pero siempre sobre esta base que es NumPy. No todas, ¿no? Algunas, dependiendo de la naturaleza de la librería. ¿Ok? Dicho esto, pues para poder, ¿dónde está? Aquí, para poder utilizar NumPy hay que importarlo. NumPy es una librería externa, entonces, además de importarlo, también hay que instalarlo previamente. Si utilizamos, por ejemplo, un ambiente en la nube, como el caso de Replit, como el caso de Google Colab, no hace falta instalarla porque ese es un ambiente ya preparado, un ambiente de desarrollo que ya está establecido. Es decir, alguien más se encargó de instalar todas las librerías que en principio se necesitan. ¿Ok? Entonces no es necesario instalarla. Ya van a ver que yo voy a usar Replit y no necesitaré instalarlo. Pero en cambio, si ustedes usan un entorno local, como por ejemplo PyCharm, sí van a tener que hacerlo. En este momento les voy a compartir mi ventana de PyCharm para que vean un poco cómo pueden hacerlo. Aquí está PyCharm. Bueno, yo no uso PyCharm normalmente, yo siempre uso Replit o Google Colab, pero sí tenía por aquí algún proyecto de algunos scripts que en algún momento estaba manejando para mis estudios, para mi doc, y pues es para explicarles básicamente. No tengo la última versión de PyCharm. Si pueden ver, no sé cómo luce realmente ahora la nueva versión de PyCharm, la que seguramente ustedes tienen, pero el entorno es bastante parecido, ¿ok? Y las opciones de menú deben ser bastante parecidas, así que aquí les explico cómo pueden instalar NumPy. Van a ir al menú File o al menú Archivo y al dar clic ahí se desplegará un menú. De ese menú van a escoger la opción de Settings, ¿ok? Y cuando dan clic en Settings se va a abrir una ventana nueva. En esa ventana nueva hay algunas opciones del lado izquierdo. Ustedes van a ir a esta que dice Project Interpreter. Aquí se puede elegir el intérprete con el cual yo quiero ejecutar mi programa. Puede que tengan diferentes versiones de Python. En mi caso, yo tengo la versión de Python 3.6, pero como les digo, lo instalé, ya no me acuerdo cuándo y desde ahí no lo he actualizado. Creo que ustedes deben tener la versión 3.8 de Python. Y está bien, ¿ok? Lo importante es que aquí se elige eso. A veces, por defecto, no sé por qué se desconfigura y no hay un intérprete seleccionado. Si no hay un intérprete seleccionado en PyCharm, eso quiere decir que no van a poder ejecutar su proyecto porque obviamente el programa se ejecuta utilizando Python, ¿verdad? El intérprete. Si eso pasa, ustedes simplemente despliegan la lista y escogen el intérprete que corresponde. Y ya está en esta lista, aquí en esta tabla que ustedes ven aquí abajo, van a ver siempre los paquetes que han instalado, las versiones que tienen instaladas y si fuera necesario, aquí les indica si hay alguna nueva versión de ese paquete y que ustedes no tienen instalado para que lo actualicen básicamente, ¿ok? Si quieren instalar una nueva, van a dar clic en este botón de más y entonces se va a abrir una nueva ventana donde van a buscar el nombre de la librería que quieren. En mi caso, NumPy yo ya lo tengo instalado y por eso me aparece en azul. Pero bueno, si a ustedes no les aparece en azul, obviamente es porque no está instalada, así que le van a dar clic, luego le van a dar clic en Install Package y finalmente se va a empezar a instalar.
Va a decir installing y luego va a aparecer un mensajito aquí en verde. Aquí está, que el paquete ya ha sido instalado exitosamente. En ese momento ya pueden cerrar. Pueden poner, ok, aquí para que se cierre esta ventana y entonces ya estará instalado NumPy en su intérprete y entonces ya necesitarán solamente importar. ¿Ok? Eso entonces en cuanto a cómo instalarla, ya les decía yo que en Replit no es necesario, simplemente es necesario importarlo porque ya el ambiente está preparado y alguien más de Replit seguramente previamente ya instaló esa librería y otras más que normalmente se usan. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, entonces, ¿qué son estos arreglos de...? Dígame. Ujú. Digamos, y no importa si yo tengo otro entorno de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, Visual Studio. Visual Studio Code. No importa, igual tiene que instalarlo, ¿verdad? Pero ya dependiendo de las opciones que le da el entorno de desarrollo que esté utilizando. ¿Ok? Ah, ok. Ujú, ok. Ya, entonces les decía, ¿qué son estos arreglos de NumPy de los que les hablo? Pues son estructuras de datos desarrollados específicamente para manejar los datos dentro de esta librería. Ok, entonces para poder usar las funciones de NumPy se van a aplicar sobre este tipo de estructuras. No las puedo aplicar sobre las listas, no las puedo aplicar sobre los diccionarios, no. Las funciones de NumPy se usan siempre con los arreglos de NumPy y estos arreglos serán estructuras que contienen datos siempre del mismo tipo, es decir, serán estructuras homogéneas. No se puede hablar de ellas como colecciones, sino como estructuras, ¿ok? Entonces, estos arreglos de NumPy además pueden tener una dimensión, dos dimensiones, n dimensiones. Por eso se habla de arreglos n dimensionales. ¿Ok? Porque pueden ser de diferentes dimensiones. Cuando hablemos de arreglos de una dimensión, hablaremos de vectores. Cuando hablemos de arreglos de dos dimensiones, hablaremos de matrices, que son términos que ustedes ya asocian, ¿verdad? Porque seguramente han tomado cálculo y han visto cómo trabajar con este tipo de estructuras, ¿verdad? Entonces, va a tener algo de eso, muchos de esos conceptos que les van a servir ahora, pero para aplicarlos en la programación. Además, los elementos dentro de un arreglo de NumPy están almacenados con un orden en particular. Es por eso que existen los índices, un índice para cada uno de los elementos dentro de ese arreglo. Y esos índices, tal como en las listas, tal como en las tuplas, empiezan en el valor 0, ¿verdad? En el número 0 entero y se va a ir incrementando de uno en uno de izquierda a derecha. Asimismo, existe la indexación negativa, es decir, dentro de un arreglo de NumPy yo puedo también acceder a los elementos con ayuda del índice negativo, empezando por el último elemento que tendrá el índice -1 y se irá incrementando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, al revés, ¿verdad? Entonces, tanto la indexación positiva como la indexación negativa sirven. ¿Ok? Eso en cuanto al concepto del arreglo como tal. De ahí, por aquí, no, aquí este ejemplo. Esta es la estructura para poder, o la sintaxis para poder crear un arreglo de NumPy. Primero tengo que hacerlo con la función array, y esa función array solo la puedo invocar a partir de el alias, bueno, del nombre de la función o del alias de la función como tal. Esa función recibe dos parámetros. El primero será la colección a partir de la cual voy a crear el arreglo, que puede ser una lista o una tupla. No pueden ser conjuntos, no pueden ser diccionarios, solo listas o tuplas. ¿Por qué listas o tuplas? Porque son colecciones ordenadas. ¿Ok? Y luego, esto que dice tipo hace referencia al tipo de datos que van a tener los elementos del arreglo. Es decir, cuando yo estoy creando mi arreglo, puedo decir cuál es el tipo de datos que quiero que tengan esos elementos. También puedo omitir ese argumento. Si no le envío nada, por defecto se tomará el mismo tipo de datos que está en la lista. ¿Ok? Así que, dicho eso, vamos a ir ahora sí Una a... consulta. Dígame. No se puede ingresar así como está en ese link que nos mandó, que solo ponía A igual array y lo de adentro. A igual array. A ver, vamos a ver cuál Y es. adentro estaba Sí, pues lo demás. ahí creas el vector, ahí A creas la ver, vamos. matriz. No, no sé, no me acuerdo a qué se está haciendo referencia, así que estoy buscando la página, pero Es que déjenme. es, lo que pasa es de que ahí usted está con NP y en el trabajo no estaba con Dice A, NP. estaba Ajá. Claro, por con eso le digo, A. si se lo puede hacer directo. Ah, porque sí, ya vamos, ya les voy a explicar por qué. A ver.
Ya les voy a explicar por Miss, qué en la tengo- página lo hace directo. Ya, deme un segundito, tengo- Ismael, para explicar esto de aquí y continúo. Y le doy paso a usted, ¿ok? Déjenme primero compartir, ya sea ok. a quién me están haciendo referencia. A ver, en el texto, en el blog que ustedes estaban leyendo, directamente accede a la función array porque está importando la librería de una forma diferente. Cuando yo pongo from numpy import asterisco, no he definido un alias, si se fijan. Entonces, quiere decir que me importa todas las librerías, todas las funciones, todas de la librería, se cargan en mi programa y entonces comienzo a usar lo que necesite. ¿Cuál es la desventaja de hacer eso? Que me estoy cargando todas las funciones, todas. Eso quiere decir que estoy cargándole más recursos a mi programa. En cambio, si ustedes lo escriben al revés, ¿verdad? Import numpy hace np y desde el alias np invocan a la función array, solo se estaría cargando la función que necesitan. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las dos formas. ¿Las dos son válidas? Sí. Pero, por ejemplo, si usted está trabajando en un programa que ya va a manejar muchos datos, muchas líneas de código, es muy pesada, y usted le agrega además todas las funciones que tiene NumPy, podría ralentizarse. ¿Ok? O si está trabajando en su entorno local, que es PyCharm, y tiene pocos recursos en su computadora, podría ser un poco más lento. Entonces, yo por eso siempre uso la forma, la que estaba mostrada en las diapositivas, es decir, import numpy snp, para que cuando invoca la función solo se cargue la que necesito. ¿Para qué voy a cargar todas si solamente puedo acceder directamente a la que quiero? Pero ambas son válidas, ¿ok? Ambas sintaxis son válidas. Ahora sí, ¿está claro, José, que creo que me preguntó? Sí, Miss, muchas gracias. Ok, y ahora sí le doy paso a Ismael, cuénteme. Miss, usted dijo que en los parámetros que se le acepta al array se supone que ponemos una lista o una tupla, ¿verdad? Así es. Y que también podemos poner y que también definimos un tipo, pero que si no definimos el tipo de datos se pone según esté en la La lista o en la lista. tupla. Así es. Pero ¿qué pasa si en una tupla tengo, digamos, diferentes tipos de Diferentes tipos de datos? datos. Perfecto. ¿Qué va a pasar ahí? Ya lo iba a explicar cuando cree el arreglo, pero les digo desde ahora. Lo que va a pasar ahí es que el arreglo se va a crear, o los elementos que van a estar en el arreglo, ¿de qué tipo van a ser? Van a ser del tipo de datos que guarde mayor información. Ese es el concepto. Ahora vamos a mostrarle un ejemplo, cómo se crea, y vamos a poner diferentes tipos de datos para que vean qué pasa. Para que me entiendan a qué me refiero con eso de, bueno, ¿y qué es el Miss, tipo de datos que tiene más información? Cuénteme. Miss. Pero por ejemplo, yo estaba como que, decir como que moñando antes de la clase ¿Ya? y, por ejemplo, yo hice un vector de 2 por 2 y la mayor, o sea, había más cantidad de int ¿Ya? y, por ejemplo, puse el 6, el 5, el 7 y entre corchetes el 5 otra vez. ¿Entre Y corchetes pues, o entre digo comillas? entre comillas. Y todo Ya, se salió con string. cadena. Así es, con Ajá. cadenas, porque las cadenas guardan más información que los números. ¿Ok? Ya, Ah, ahora, ok. déjenme demostrarles eso para que todos los demás que no habían visto eso antes lo entiendan. Primero vamos a crear el arreglo, ya vamos paso a paso, no se me adelanten. Y qué bien que estén probando antes, me parece excelente eso de ahí, porque así vienen con preguntas y dudas aquí y ya la clase no se hace tan aburrida, ¿no? Emp.array. Y entre paréntesis les digo, vamos a poner la lista de elementos, por ejemplo, 1, 5, primero con todos los tipos, todos los elementos del mismo tipo, ¿ok? Y lo siguiente que le voy a enviar es, por ejemplo, el tipo de datos, float. A pesar de que en mi lista hay elementos enteros, yo le estoy diciendo que cuando se cree mi arreglo, se cree con tipos de datos flotantes. Entonces, en mi arreglo lo que van a ver son elementos flotantes, ¿lo ven? Ahora yo les pregunto si visualmente, ¿cómo se diferencia esto de una lista? Visualmente nada más. ¿Qué notan de diferente? Solo Que las tienen un No hay comas. punto. comas, no hay comas. Se separan No por hay puntos. Exacto. Separaciones. Ya, perfecto. Ojo, que no es que la separación es el punto. Ahí hay un punto porque yo le puse que el tipo de datos sea flotante. Y NumPy por defecto no me muestra el 0 cuando el 0 es el decimal. Solo me muestra 1 punto y eso quiere decir que ahí dice 1.0, 5.0, 3.0, 8.0, 2.0. ¿Ok? Pero el punto no es el separador. Realmente la diferencia es la que mencionaron. No hay comas. Entonces, visualmente yo ya sé que a pesar de que ahí hay corchetes, eso no es una colección, eso no es una lista, eso es un arreglo de NumPy porque no hay comas. ¿Ok?
Bien, ahora, si yo, por ejemplo, no le ponía nada, voy a poner en una nueva línea la misma definición, pero esta vez no le voy a enviar un segundo parámetro, no le voy a enviar float, y en ese caso, ¿qué va a pasar? Va a tomar el tipo de datos que tienen los elementos en la lista, entonces lo va a crear como entero. Fíjense, allá no hay punto, porque en realidad ya no hay valores decimales, hay valores enteros, ¿ok? ¿Qué más? Ahora sí, hagamos la variación. Vamos a ver qué tal si yo... Ay, creo que no lo copié. Yo este 3 lo pongo como una cadena, que es lo que me mencionaba su compañero antes. ¿Cuál es el tipo de datos? Si aquí ya hay cadenas y enteros, ¿no? Bueno, cuando yo ejecuto esto, lo que va a pasar es que todos se van a convertir en cadenas. Esto es de algunas versiones recientes de Python. En versiones muy anteriores, creo que a partir de la 3.6, 3.7, no pasaba esto, sino que simplemente se caía el programa si es que yo intentaba crear un arreglo a partir de elementos de diferentes tipos de datos. ¿Okay? Ahora ya los promueve. Los promueve quiere decir que los convierte de forma automática al tipo de datos con mayor información. Las cadenas tienen mayor información que los números. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un número, cada número, un valor entero, por ejemplo, ocupa en memoria un bit de información. En cambio, en una cadena, cada carácter ocupa 2 bits de información. Es decir, que ocupa más, ¿verdad? Tiene mayor información como tal. Así que por eso se promueven siempre el tipo de datos de mayor información. ¿Qué pasa si yo tengo, no tengo 3 como cadena, sino que tengo 3.0? El resultado en ese caso, a pesar de que tiene diferentes tipos de datos, tiene enteros, tiene flotantes, se van a crear como flotantes. ¿Por qué? Porque entre los enteros y los flotantes, los que tienen mayor información son los flotantes porque tienen parte decimal. Entonces, siempre se va a promover al tipo de datos de mayor información. Si yo no quiero resultados inesperados, entonces aquí le puedo decir, hey, que sean enteros. Por más que aquí hay un 0, que sean enteros. ¿Ok? Básicamente eso. Entonces lo voy a dejar con la cadena. Voy a dejar con la cadena como estaba antes para que este sea el ejemplo de qué pasa cuando hay diferentes tipos de datos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Miss. Profesora, si el dato es booleano, da error. Si el dato es booleano, vamos a probarlo con un booleano. Simplemente ahí me pone el 1 porque lo que hace es convertirlo entero. Realmente los enteros valen más que los booleanos, tienen más información que los booleanos. Y el 1, ¿verdad? Está convirtiendo ese true entero porque el true es equivalente a 1 y el false es equivalente a 0. ¿Ok? Entonces ya no se cae. Antes sí se caía. Sin embargo, sigue siendo una mala práctica que yo intente crear un arreglo a partir de una lista o de una colección, que puede ser una tupla también, con diferentes tipos de datos, porque podría obtener resultados no esperados. ¿Okay? Entonces, siempre procuremos hacerlo desde una lista que tenga elementos del mismo tipo de datos. ¿Okay? Entonces, voy a volver a poner lo que tenía antes, que era un 3 como cadena. ¿Okay? ¿Qué más les iba a decir respecto a esto? Que también se pueden crear a partir de tuplas, ¿no? Entonces, si yo aquí pongo como paréntesis en lugar de una lista, también se puede crear un arreglo. Ya, básicamente eso. Déjenme borrar aquí y volver a ejecutar. Ahí está, ¿ok? Entonces, estos son arreglos, lo que he creado hasta ahora son arreglos de una sola dimensión. Y los arreglos de una sola dimensión se denominan vectores. Entonces, siempre nos referiremos a ellos como vectores. Y también existen los arreglos de 2 dimensiones y a esos les llamaremos matrices o matriz, si fuera uno solo, ¿no? Matrices. Entonces, ¿cómo creo un arreglo de 2 dimensiones? Pues otro arreglo es igual a np.array, abro paréntesis, y en lugar de enviarle una lista con elementos, le voy a enviar una lista con listas dentro. Por ejemplo, voy a poner una lista interna, otra lista interna, otra lista interna, otra lista interna.
¿Ok? Y en esta lista voy a poner, pueden ser 3 elementos. Si en esta lista en esta lista interna, ¿lo ven? Pongo 3 elementos, en la siguiente también tienen que haber 3 elementos. Y en la siguiente también tienen que haber, es decir, tiene que coincidir el tamaño de las listas internas. Si no, mi arreglo, mi matriz en este caso, no se va a crear. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí. Déjenme poner un print adicional para que se vea el espacio y vamos a imprimir esta variable otro arreglo. Ok, entonces ejecuto. Ok, entonces esto es una matriz. ¿Cómo entiendo que esto es una matriz? Pues aquí me va a mostrar visualmente, esto es un corchete que indica el inicio y el fin del arreglo. Y dentro, si se fijan, cada una de estas listas internas se toma como un conjunto de elementos, como una fila en realidad de mi matriz. Cuando hablemos de matrices, hablaremos de filas y de columnas. Cuando hablemos de vectores, solo hablaremos de elementos en el vector, porque los vectores tienen una sola dimensión. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si se fijan, tienen una fila, una lista que pasa a ser una fila, la otra lista otra fila, en ese orden, no en el orden en el que fueron definidos. Por eso es que cada una de las listas internas tiene que tener la misma cantidad de elementos, porque si no, ¿cómo se construyen las columnas, no? Si yo, por ejemplo, a esta lista le quito un elemento e intento crear mi arreglo, al momento de crearse, va a intentar, pues, ¿qué le pongo aquí entonces? ¿Y cuál va a ser el elemento que va a ir en esa columna? Como no lo encuentra, ya está. Ahí se me da un error de ejecución y no va a construir la matriz. ¿Ok? Entonces, tienen que asegurarse de que esas listas tengan la misma cantidad de elementos para que se pueda construir el arreglo. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles las diapositivas para hablar sobre los tipos de arreglos que se pueden crear. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una pregunta, pero sobre lo que estaba explicando en antes, de cuando era, por ejemplo, flotante o cadena de caracteres. Si quisiéramos hacer una jerarquización de cuál es el que, o sea, sería como que mayor, ¿cómo sería Sería, en ese caso? ya, el que mayor datos tiene son las cadenas. De las cadenas siguen los flotantes, de los flotantes siguen los enteros y finalmente los que tienen menos información serán los booleanos. ¿Ok? Ese sería el orden. Déjenme Listo, compartir. gracias. Ok, vamos a compartir las diapositivas porque... Es, Sí, le escucho. lo que hizo ahorita del arreglo sería, ¿solo tendría una columna o tendría varias ahí? Una, ¿verdad? No, tiene 3 columnas. 3 columnas y tenía 4 filas porque 4 listas internas. Tenía 4 listas internas, por lo tanto, habrán 4 filas. Y tenía 3 columnas porque dentro de cada lista interna hay 3 elementos. ¿Ok? Esas serían las columnas entonces, los elementos. Esa sería, exacto. Los Ah, elementos se van a ubicar para construir una columna de la matriz. ¿Ya? ya. Ya igual lo regresamos a ver en un momentito a Replit, pero déjenme que se me pierda esto de acá. Ya. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son las dimensiones de un arreglo? Cuando hablemos de las dimensiones del arreglo, hablaremos del concepto del término rank. El rank del arreglo es el número de dimensiones de un arreglo. Un arreglo puede ser de una dimensión, les decía, ¿verdad? O pueden ser 2, o pueden ser 3, o pueden ser n. Y cuando hablemos de las dimensiones en un arreglo como tal, hablaremos de los ejes o axes. Y aquí está el gráfico. Si hablamos de vectores, que son los arreglos de una dimensión, solo tendremos el eje 0. ¿Ok? Entonces se construye así un arreglo, ¿verdad? Y solo tendremos el eje 0. No hablaremos de vectores verticales o de vectores horizontales, no, solamente hablamos de vectores y los elementos en el vector que van a estar en el eje 0 porque no hay más dimensión, ¿ok? Y cuando hablemos de matrices, que son los arreglos de 2 dimensiones, en ese caso hablaremos del eje 0, que serán las filas, ¿ok? El eje 0, que serán las filas, y luego el eje 1, que serán las columnas. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí un ejemplo de una matriz que en este caso es cuadrada, tiene 3 filas y 3 columnas, donde cada fila, siempre dentro de un arreglo, cada fila va a tener un índice que le corresponda de acuerdo a su orden. Entonces, esta será la fila del índice 0, la fila del índice 1, la fila del índice 2. ¿Ok?
Esta será la columna del índice 0, la columna del índice 1, la columna del índice 2. ¿Ok? Y eso es importante que lo recuerden en ese orden, ¿verdad? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, empiezan los índices porque luego lo vamos a necesitar. Recuerden siempre, cuando hablamos de matrices, tendremos dos ejes, el eje 0, el eje 1. En el eje 0 se representarán las filas, en el eje 1 se representarán las columnas. ¿Ok? Ahora, pueden haber arreglos de 3 dimensiones, en ese caso se llaman tensores de tercer orden, o se llaman arreglos 3D, o se llaman cubos de información. Ya no tienen un eje 0 y un eje 1 nada más, sino que ahora tienen una profundidad, tienen un eje 2, y eso es como una colección de matrices, ¿no? Pero bueno, no llegamos a esa complejidad, por suerte. De hecho, aquí hay, por ejemplo, un grupo de cubos de información. Esto es un arreglo n-dimensional. Cuando se aumenta o cada vez que tiene mayor dimensión un arreglo, también será mayor la complejidad al momento de tratarlo. Así que, por suerte, en este curso solo hablaremos de vectores y de matrices. Una dimensión o dos dimensiones, ¿ok? Dicho eso, vamos ahora sí a regresar a las diapositivas para hablar sobre las propiedades de los arreglos y ver qué podemos hacer con esto. Entonces, hemos creado ya nuestros vectores, hemos creado las matrices. En las matrices también se mantiene ese concepto de que tienen que ser todos del mismo tipo de datos, ¿ok? Y que si no, ya saben qué va a pasar. Se van a transformar, se van a convertir automáticamente al tipo de datos de mayor información. Ya, les decía que aquí, por ejemplo, hay 4 filas porque hay 4 listas internas y como cada lista tiene 3 elementos, al final mi matriz que se construya va a tener 3 columnas, ¿ok? Ahora, hablemos sobre las propiedades de los arreglos. Los arreglos tienen 4 propiedades principales para poder conocer información acerca de la estructura como tal. Entonces vamos a usar la variable arreglo y la primera propiedad que les quiero explicar es endian. La propiedad es una propiedad, no lleva paréntesis, no es una función. Esta propiedad me retorna un valor entero que corresponde al número de dimensiones que tiene un arreglo. Un valor entero que representa el número de dimensiones. Si es un vector, será 1. Si es una matriz, será 2. ¿Ok? Luego tenemos también déjenme poner aquí, luego tendremos también la propiedad dtype, que me va a decir el tipo de datos de los elementos que se almacenan en mi arreglo. Nuevamente, es una propiedad, no es una función, no lleva paréntesis. Me retorna el tipo de datos de los elementos que se almacenan en mi arreglo. Ya mismo lo ejecuto y lo probamos. Luego tenemos también la propiedad size. La propiedad size me va a retornar un valor entero que me indicará cuántos elementos hay en mi arreglo. 2 elementos, 3 elementos, 5 elementos, dependiendo de su tamaño. Size es eso, su tamaño. ¿Ok? Y por último, arreglo.shape. ¿Y qué hace la propiedad shape? La propiedad shape me retorna una tupla. Y en esa tupla se va a indicar la cantidad de elementos que hay en cada una de las dimensiones de mi arreglo. ¿Ok? Una tupla. Entonces, vamos a ejecutar esto para que vean qué me muestra. En el caso de endim, por ejemplo, me devuelve el valor de 1. En el caso de dtype, me volvió U21. ¿Qué significa U21? Ese tipo de datos no lo conocían, ¿verdad? ¿Por qué arreglo tiene U21? Vamos a ver arreglo. Esto era arreglo. Bueno, después de tomar este valor, al final se quedó con este, ¿no? ¿Qué era en realidad? Eran cadenas, ¿no? ¿Y por qué en lugar de decirme str no me dice, perdón, sí, en lugar de str me dice U21? Pues porque NumPy define sus propios tipos de datos. Para hacer estas operaciones tan eficientes, efectivas, rápidas, con velocidad, NumPy establece sus propios tipos de datos específicos que nacen sí de los tipos de datos primitivos que ya aprendimos y que sirven para especificar mucho más aún la información que se está almacenando en ese arreglo y darle un trato mucho más ágil. Entonces van a ver que, por ejemplo, yo le voy a quitar, voy a comentar en este momento esta línea para que la última definición que tenga sea la de acá y ya sean enteros, para que ustedes vean que no me muestra enteros, sino que me muestra int 64.
¿Qué significa int64? Bueno, es una variación, un tipo de datos que establece NumPy para representar un tipo de enteros. ¿Qué significa int64? Es un entero largo, un entero que puede ocupar hasta 64 bits en la memoria del computador. También establece otros tamaños, como por ejemplo int32, int16. Int16 es un entero corto, que puede ocupar hasta 16 bits de información en el computador. O sea, mientras más dígitos tiene un número, más grande es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usa. Incluso para, miren, para manejar enteros, establece 3 categorías. int16, int32, int64. Entonces, básicamente lo hace para eso, para especificar aún más el dato y poder hacer operaciones mucho más ágiles. Pero básicamente para nosotros eso es transparente. Para nosotros es un tipo de datos y punto. Así que no se asusten si ven U21 porque eso significa que es una cadena de caracteres. No se asusten si ven int64 porque significa que ahí tienen enteros. ¿Ok? Voy a comentar un momentito la de acá para que se quede con la definición de arriba, que era un float, ¿verdad? Para que veamos qué me muestra en ese caso. Float 64, ¿ven? Entonces, para cada tipo de datos primitivo, NumPy establece sus propios tipos de datos que nacen de los originales. En las diapositivas he dejado una gráfica que muestra esta ramificación de tipos para que lo revisen luego con calma, ¿ok? Entonces, regresamos al tema de las propiedades. Endim me retorna 1 porque estoy hablando de que esto es un vector, ¿no? Arreglo es un vector y ese vector obviamente tiene una dimensión, si no, no sería un vector. ¿Ok? El tipo de datos que se almacena en este momento es float 64, es decir, son datos flotantes, ¿verdad? Aquí lo vemos. Este 5 significa la cantidad de elementos, el entero, eso es lo que me devuelve size, ¿no? El entero que representa la cantidad de elementos dentro de mi arreglo, 5 elementos tiene mi arreglo. Y por último, shape, que es una tupla. ¿Se acuerdan por qué tenía una coma aquí esta tupla? ¿Se acuerdan de cuando leyeron tuplas, sobre Porque tuplas? solo tiene un elemento. Porque solo tiene un elemento. Entonces, cuando ustedes ven una tupla que tiene un número, luego una coma y luego nada más, es porque así se representa una tupla con un solo elemento. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí me devuelve un solo elemento porque me dice cuántos elementos hay en esa dimensión. Y como arreglo es un vector, solo tiene una dimensión, por lo tanto en el shape me va a devolver solo un elemento. Y me dice además cuántos elementos hay en esa dimensión. ¿Ok? En el eje 0, como quien dice, decíamos, ¿no? En el eje 0 porque los vectores solo tienen eje 0. Ahora hagamos lo mismo para otro arreglo, que era una matriz, ¿verdad? Y veamos qué es lo que me muestra. Ya, entonces me dice que, déjenme poner un print aquí para que se note la diferencia. Ok, entonces me dice que endim devuelve el 2 porque tiene 2 dimensiones. Me devuelve int64 dtype, la propiedad dtype, porque almacena enteros. 12 era la cantidad de elementos que hay aquí en esta matriz. Sin importar filas ni columnas, hay 12 elementos. ¿Ok? Y finalmente me dice la propiedad shape, me devuelve una tupla que en este caso sí va a tener 2 elementos porque otro arreglo es una matriz, es decir, es un arreglo de 2 dimensiones, entonces me dice cuántos elementos hay en esa dimensión. Esto quiere decir que hay 4 filas y 3 columnas. 4 filas y 3 columnas. Siempre hablaremos primero del eje 0 y luego del eje 1. En el eje 0 se representan las filas, en el eje 1 se representan las columnas. ¿Ok? Entonces, 6 es como que diga el área, ¿no? ¿el qué? El Como área. que, o sea, si lo veo como un cuadrado, que fuera como el área. O sea, por cada La uno de cantidad arriba de se multiplica filas por columna, por el número así. Sí, podemos, si tomamos el shape, por ejemplo, podemos multiplicar la cantidad de filas por la cantidad de columnas y vamos a obtener la cantidad de elementos que hay en esa matriz. ¿Ok? Y por si acaso, como es una tupla, se puede indexar sobre la tupla. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, ¿qué estaría obteniendo? ¿Qué me estaría representando lo que me retorna esta línea de código? ¿Qué tipo de información? ¿Qué era? ¿Qué tenía en el índice 0 y qué tenía el índice 1?
En el índice 0 las filas y en el índice 1 las columnas. Columnas, ¿verdad? Entonces, si yo digo shape en el índice 0, quiere decir de que en esa tupla que me retorna la propiedad shape se está indexando en 1, por lo tanto me va a devolver el número de columnas. ¿Ok? N. Bueno, número de columnas. ¿Ok? Cols. Y si quiero saber el número de filas, pues simplemente indexo sobre shape, sobre la propiedad shape que me devuelve una tupla, indexaré en el índice 0. ¿Ok? Siempre se habla primero de las filas y luego de las columnas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, hablemos sobre, y aquí a me di cuenta que esto de las propiedades lo puse donde no era, así que déjenme moverlo arriba para dejarlo en orden, porque si no, luego no saben por qué está ahí. Ahí sí, estas eran propiedades de los arreglos. Hablemos de otras funciones para crear arreglos. ¿Qué otras funciones leyeron en ese texto que sirven para crear arreglos? La identidad, Zeros, ones, los ceros, Así es. uno, los Ones y rangos. zeros. Perfecto, perfecto. Todas esas las vamos a probar ahora. Empecemos por la de ceros. Zeros, ¿verdad? La función zeros me permite crear un arreglo con valores 0, ¿verdad? Y yo tengo que decirle si lo que quiero es una matriz o si lo que quiero es un vector. ¿Cómo se lo voy a decir? Especificando el shape que quiero en ese arreglo. Entonces, voy a ponerle arreglo ceros es igual a mp.zeros. Y entre paréntesis le voy a enviar el shape. ¿Cómo se establece el shape? Como una tupla. Por lo tanto, si quiero un vector, por ejemplo, de 4 elementos, sería 4, ¿cierto? Y Y pues, dígame. usted no puso el import. ¿Por qué el import. NP? Ah, Sí, no, sí, sí, pues. sí lo puse. Así lo hago yo siempre, así que por eso no me olvido. A ver, entonces, arreglos de ceros, ¿ok? Entonces vamos a ver qué me construye esta función. Ok, me ha creado un arreglo con con 4 elementos, ¿verdad? Un vector con 4 elementos donde tengo ceros, pero el tipo de datos es flotante. Eso quiere decir que la función zeros, por defecto, me creará un arreglo con valores flotantes. Ceros sí, pero flotantes, no enteros. Así que si yo quiero que sean enteros, tengo que decirle aquí que no, de hecho lo voy a poner en otra línea para que vean la diferencia. Si le pongo o si no le pongo aquí el tipo de datos, ¿ok? Entonces, déjenme borrar esto y volver a ejecutar. Y ahí entonces ya tendría un vector con ceros enteros, ¿ok? Y si hace la diferencia esto, ¿para qué me sirven estas funciones que ya me permiten crear arreglos con un tipo de datos predeterminados, con un valor predeterminado como los ceros? Por ejemplo, puede ser que en algún momento les digan, bueno, tienes que crear un arreglo con estas dimensiones, pero durante el programa se van a ir almacenando los valores, o se van a ir reemplazando los valores, o se van a ir acumulando los valores. Entonces, al inicio sí se puede crear el arreglo, o la matriz, o el vector, con una forma, con un shape establecido, y ya luego, durante la construcción del programa, se van modificando los elementos dentro del arreglo. Entonces, para eso sirven estas funciones, para crear arreglos ya predeterminados. ¿Ok? Esa función es una, la otra es ones, ¿verdad? Entonces le voy a poner arreglo de unos, es igual a mp.ones, y asimismo a la función ones le tengo que enviar el shape. Si yo quiero en este caso más bien una matriz, no un arreglo, pues en mi shape, que es una tupla, ¿verdad? Tengo que enviarle 2 elementos. El primer elemento será el número de filas y el segundo elemento será el número de columnas. 3 quería ponerle. Ya. Entonces, en este momento estoy creando un arreglo, una matriz de 5 filas y 3 columnas llenas de unos. ¿Ok? Arreglo de unos. Y ejecuto. Ya se puso lento. Ahí está. Ok. Y nuevamente son valores flotantes. Ok. Entonces, nuevamente, si yo quiero que no sean flotantes, sino que sean enteros, tengo que decirle, después del shape, tengo que decirle el tipo de datos que yo deseo que tenga esa matriz. ¿Ok? Ahí está.
Entonces, además de esa función zeros, además de esa función ones, había otra que decía line space. Bueno, esa no la vamos a usar realmente, pero sí vamos a usar otra que es bastante útil, que es la función full. La voy a llamar a esta arreglo propio. Arreglo propio sería igual a np.full. Y a la función full le enviamos así mismo el shape de lo que yo quiero. Por ejemplo, si quiero crear una matriz, puede crearse un vector o una matriz dependiendo del shape que yo le quiera dar, ¿verdad? Por ejemplo, 4,5, 4 filas y 5 columnas. Y luego le tengo que decir el valor con el que yo quiero llenar mi matriz. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esta función full y las dos anteriores que ya vimos. Que a esta función full yo le digo el valor con el que quiero llenar mi arreglo. Por ejemplo, si le pongo 6, se va a llenar con puro 6 mi matriz. Déjenme imprimirla. Y va, en este caso, si va a tomar el tipo de datos tal y como yo se lo doy. Si yo le digo que es un 6 entero, pues lo va a llenar con ese 6 entero. Ahí está. Mire, ¿Ok? sería una mala práctica teniendo las otras dos funciones, la del 0 y la del 1. Sería una mala práctica hacer el full, pero con el 0 y el 1, ¿o no? No, no sería una mala práctica, sería hacerlo por gusto, más bien, porque si ya tiene una función que lo hace, pero es equivalente, ¿no? Si yo a esto le pongo un 1 o un 0, es lo mismo que estaría haciendo la función ones o la función zeros. Sería redundante en realidad. Si ya tengo una función que lo hace, uso la función que lo hace. ¿Ok? Fíjense que si yo aquí, por ejemplo, le pongo 6.0, entonces ahí se va a llenar, sí, con 6, pero con tipos de datos flotantes. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar con 6 nada más para que no te recuerden la diferencia entre este y los de acá. ¿Ok? Entonces sí es importante, ¿no? Tener claro que los de acá por defecto te crean flotantes y el de acá, la función full, en cambio, depende del dato que yo le doy. Porque si me piden, bueno, una matriz donde voy a almacenar los valores de una compra, seguramente lo que voy a querer serán flotantes para luego ir incrementando, porque el valor de una compra posiblemente tiene valores decimales. Pero si quiero una matriz que va a representar edades, entonces seguramente no necesito valores flotantes, sino enteros, porque las edades son enteras. ¿Ok? Depende de qué es lo que vayan a almacenar en la matriz. ¿Qué más? Para crear arreglos con valores... Hice mal otra vez. No, está bien. No, aquí. Para crear arreglos con secuencias de valores. ¿Cuál es la función que me permite crear arreglos a partir de una secuencia de valores, chicos? Arrange. Arrange, ¿verdad? Entonces, esta función arrange recibe como parámetro el inicio, recibe el fin, desde dónde hasta dónde se va a crear la secuencia, para con esa secuencia crear un arreglo. Entonces, miren, nuevamente, np.arrange, y a esa función arrange, yo aquí estoy poniendo 5 nada más. Eso quiere decir que en realidad me va a crear un vector desde 0, va a empezar en 0 porque el inicio lo estoy omitiendo, y va a llegar hasta 5, sin incluir el 5. Ojo, esta función range solo permite crear vectores. No puedo crear una matriz a partir de la función arrange. Entonces lo voy a dejar aquí como una anotación. Solo permite crear vectores. ¿Ok? Entonces, si quieren crear una matriz con secuencias, este no es el camino, al menos no directamente. ¿Ok? Entonces, aquí puedo crear un vector. Esta es una forma de hacerlo. Puede ser también que, déjenme poner otro ejemplo, que yo no quiera que empiece en 0. Entonces, en ese caso, puedo ponerle el inicio de forma explícita. Le puedo decir que comience en 1, le puedo decir que vaya hasta 5. Entonces, me crearía un arreglo con elementos entre 1 y 5 sin incluir el 5. ¿Ok? Y vamos viendo hasta ahí para que no... A ver, hasta ahí. ¿Ok? Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? En el primero empezaba en 0, en el segundo ya le dije que no empieza en 0, sino que en 1 por defecto. Y bueno, siempre que hablamos de la palabra range, hablamos de rangos, ¿verdad? Y sabemos que el límite superior no se incluye, pero también sabemos que además de un inicio y un fin, yo puedo establecer un salto. Por lo tanto, a esta función también le puedo definir un salto. Recuerden que si yo no pongo un salto, por defecto el salto es 1 y eso quiere decir que todos los elementos son consecutivos, ¿verdad? Si yo le pongo salto 2, quiere decir que se empieza a saltar un elemento. Y esto le vamos a llamar secuencia 3 para que vean la diferencia. Y aquí está, 1, se salta el 2, luego el 3, se salta el 4, luego el 5, luego le tocaría el 7, pero como el 7 es el límite superior, no se incluye. ¿Ok?
Y pues, ¿qué pasa si yo quiero crear una secuencia con valores flotantes? Bueno, no puedo hacerlo con arrange directamente porque arrange me devuelve una secuencia de valores enteros para crear el arreglo, ¿no? El vector. Pero si yo quiero que tenga tipos de datos flotantes, al final sí puedo ponerle que quiero que sea el tipo de datos flotantes. Normalmente puedo ponerle la palabra float o pueden verlo también en la sintaxis que se escribe así, dtype igual a float. ¿Ok? Ambas formas son válidas. Entonces, cuando ustedes escriben el atributo dtype, lo pueden igualar al tipo de datos que quieran. Por ejemplo, str, si son strings, o le ponen int, es decir, no tienen que escribir int64, float64, no, le ponen el tipo de datos que ustedes conocen. Y ya con eso les crea el vector con la forma que quieran. Déjenme poner en esto. 4 y ejecutar. Y ya está. Entonces ahí me ha creado un vector con los elementos que se incluyeron en esa secuencia, pero bueno, saltándose un elemento y ahora es de tipo flotante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El arrange solo se usa para vectores. Solo para vectores, así es. Solo para vectores no se puede crear matrices a partir de una función arrange. Profe, una pregunta. Si tengo vectores con un mismo número de datos, por así decirlo, ¿se puede crear una matriz a partir de esos vectores? Sí, así es. Justo aquí les voy a explicar cómo cambiar la forma de un arreglo, ¿ok? Pero, y ahí vamos a ver qué pasa si yo aún así estoy empecinado y quiero crear una matriz con valores de secuencia. Pues puedo hacerlo, pero ya les voy a enseñar un truco. Sí, sí se puede hacer, pero antes quiero hablar sobre los valores aleatorios para ir en orden, ¿ok? Así que tenga ahí su pregunta y luego me cuenta si le quedó claro. ¿Cómo creamos entonces arreglos con valores aleatorios? Pues sucede, creo que esto no estaba en el texto que leyeron, sucede que NumPy tiene su propio paquete random donde tiene funciones para crear arreglos aleatorios. ¿Ok? Entonces, yo le voy a llamar a esto arreglo aleatorio. Y voy a decir que arreglo aleatorio es igual a np.random, porque ese paquete random es propio de NumPy. Cuidado, se van a confundir con el import random normal, que me genera un valor aleatorio, ¿verdad? Aquí en este caso voy a obtener es un arreglo con valores aleatorios. Dentro de ese paquete random va a estar la función random, que ustedes ya conocen, pero la conocían para obtener un solo valor aleatorio, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer es obtener un arreglo con varios valores aleatorios. Esa función random recibe como, dentro de sus paréntesis, recibe como parámetro, en primer lugar, el inicio, el límite inferior y el límite superior para crear los valores aleatorios, ¿verdad? Entre cuánto y cuánto. Por ejemplo, si yo le pongo 2, me va a crear valores aleatorios entre 0 y 1, porque este random no incluye el límite superior. ¿Ok? El random de la librería clásica que viene con el intérprete, ese sí incluye el límite superior, ¿verdad? Bueno, acá no incluye el límite superior, así que esa es una gran diferencia. Y además de decirle el inicio y el fin, que aquí por defecto va a ser 0 el inicio, tengo que decirle el size bueno, cuál es el shape, que realmente se define aquí con el atributo size, del arreglo que yo quiero crear. Entonces, para definirlo, voy a definir la tupla. En la tupla yo le voy a decir si quiero un vector o si quiero una matriz. Por ejemplo, si quiero un vector con 10 elementos, sería 10, ¿ok? Ahí estoy definiendo una tupla con un solo elemento, por lo tanto se va a crear un vector, ¿ok? Y pues imprimamos vector aleatorio, arreglo aleatorio, para que vean qué es lo que ocurre. Déjenme ejecutarlo. Ahí está, ¿verdad? Entonces me ha creado un arreglo, un vector en este caso, con 10 elementos entre 0 y 1, porque el límite superior no se incluye. ¿Ok? Ahora vamos a crear un arreglo aleatorio. Mira, es una consulta, es que se me fue el internet un ratito. ¿Por qué puse el 2 de qué es? Antes del 6. El 2 es el fin. Entre 0 y 2 se van a crear los valores aquí, pero el 2 no se incluye. ¿Ya? Ese es el límite superior, por así decirlo. Oh, ya, gracias. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para poner un límite inferior distinto a 0. Entonces, random, que es propio de
NumPy y dentro de ese paquete random está la librería, la función random. ¿Y qué le envío a esa función random? En este caso quiero valores aleatorios entre 1 y 7, por ejemplo. Entonces ya no empieza en 0, ¿verdad? Ahora el límite inferior es 1, el límite superior es 6, bueno, 7, pero el 7 no se incluye, así que será hasta 6. Y luego tengo que decirle el size, y ahora quiero crear, por ejemplo, una matriz de 4 por 3. 4 filas y 3 columnas. Recuerden, siempre que se hable del shape de la matriz, perdón, del arreglo, tengo que ponerlo como una tupla, ¿verdad? Es decir, entre los paréntesis voy a poner un solo elemento si quiero un vector, seguido de la coma, o dos elementos si quiero una matriz, ¿verdad? Separados por una coma, ¿ok? Eso en cuanto a este arreglo, así que déjenme ponerle mejor aquí aleatorio 2 y vamos a imprimir esta línea de aquí. Vean cómo construye en este caso. Y déjenme poner un print aquí porque si no se pone todo junto y luego es más difícil de verlo y de entenderlo. Ok, aquí está entonces lo que ha creado. Ha creado una matriz con valores aleatorios entre 1 y 6. 7 no, nunca aparece un 7 porque el límite superior no se incluye. ¿Cuál va a ser el shape que va a tener esta matriz? 4 filas y 3 columnas. ¿Ok? Esa es la forma entonces para poder crear un arreglo con valores aleatorios. Entonces le digo el inicio, le digo el fin, el final no se incluye y pues luego le digo el shape, ¿verdad? En este atributo 6 le voy a poner el shape, que será una tupla con la cantidad de elementos que quiero en cada dimensión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miss, ¿no había otro que era random? ¿En qué? En esta librería en random de NumPy. Sí. Ay, ¿qué pasó? Se desconectó. Choose my change para que se quede el último que yo escribí. Sí, es random también, pero bueno, random me permite crear valores no enteros, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Y de hecho hay random samples, random integers, pero la que pero la que más vamos a usar será esa random. ¿Ok? A no ser que les pidan crear valores entre 0 y 1, ahí sí también usaremos esta de acá. ¿Ok? Sí, también tengo activada la librería de random, no se confunde el programa. No se confunde porque ustedes van a hacer np.random. ¿Ok? Y si no usáramos ese seudónimo Si no solamente. usan, ahí sí va a haber un conflicto y va a decir, bueno, ¿y esto de qué es? ¿Ok? Entonces, mejor ahí, en ese caso, hacer con el alias previamente. ¿Ok? Va a haber ambigüedad, si no, ¿no? Entonces, no vas a saber cuál ejecutar el programa, el intérprete. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear, les decía, un vector a partir, alguien me lo preguntó, ¿no? Una matriz a partir de un vector. Sí se puede hacer y para eso existe la función reshape. Imagínense que tengo este vector que tiene elementos entre 0 y 5, porque el límite superior no se incluye, ¿verdad? Tiene elementos enteros, y yo quiero a partir de estos elementos crear una matriz. Puedo hacerlo con ayuda de la función reshape. De hecho, déjenme poner mejor esto aquí. Si tengo este arreglo y quiero crear una matriz, lo que tendría que hacer es, bueno, voy a obtener una matriz a partir de los datos de del vector. Eso es lo que voy a hacer. ¿Okay? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Apáguelo, por favor. Ok, entonces lo que voy a hacer es desde la variable del vector, ojo que ahí no es np, sino que se invoca desde la variable del vector, voy a invocar a la función reshape. Y a la función reshape lo único que le tengo que enviar es la tupla con el shape del arreglo que yo quiero construir. Por ejemplo, si yo lo que tenía acá arriba era un vector con 6 elementos, puedo crear yo una matriz con 2 filas y 3 columnas, ¿verdad? O puedo crear una matriz con 3 filas y 2 columnas, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Print matriz. Y vamos a ejecutarlo. Entonces se ha creado una matriz, en este caso con 2 filas y 3 columnas, y dentro lo que hay son los elementos que se obtuvieron de vector, ¿verdad? Como una secuencia. Entonces miren, les va poniendo por filas hasta llenar y todas las filas que se necesitan para la matriz. ¿Ok? Entonces no es que se vacía el vector original, no es que se modifica el vector original, sino que se toma una copia de esos elementos para poder crear una matriz con ellos.
¿Ok? Ahora, tampoco significa que solo se puede hacer a partir de los vectores creados con Arrange, ¿no? Puede ser un vector cualquiera. Lo que sí tengo que tener claro es que en ese vector tienen que haber tantos elementos como los que necesito para crear mi matriz. Por ejemplo, si yo intento crear aquí una matriz de 3×3, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a dar un error y me va a decir que no puedo hacer un reshape de ese array de tamaño 6 porque no hay suficientes elementos. ¿Cuántos elementos debería tener yo en vector para que pueda hacer este reshape, chicos? 9. 9, ¿verdad? 3×3, 9. Entonces necesitaría 9 elementos en vector para poder hacer ese reshape. Entonces lo único que tengo que tener cuidado es que al hacer el reshape tengan la misma cantidad de elementos o la cantidad de elementos necesarios para poder obtener la matriz que quiero. Si es al revés, si de una matriz quiero hacer un reshape para crear un vector, ahí no pasa nada, porque en realidad lo que va a pasar es que como que se aplana la matriz, ¿verdad? Todos los elementos se van a poner por filas en el vector, ¿verdad? Y se va a crear una sola dimensión con esos elementos, con la copia de esos elementos. Pero si desde un vector quiero crear una matriz, ahí sí tengo que tener cuidado. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, algunas funciones útiles al momento de trabajar con vectores es, por ejemplo, la función que me permite obtener una copia del vector. Vector copia sería igual a, desde la variable vector, voy a invocar a la función copy, que ya la usamos en las colecciones. Bueno, también está disponible para NumPy. Entonces, de esa manera puedo obtener una copia de ese vector. Vamos a imprimirlo igual aquí, pero bueno, esa es la forma de hacerlo. Ahora, otra función útil es la función que me permite convertir un vector a lista. En caso de que lo necesite, yo puedo crear una lista a partir de un vector invocando la función toList, abre y cierro paréntesis. ¿Ok? Entonces, eso me retornará una lista. Aquí le voy a poner un print de lista. Y otra Si lo función pongo en útil, lista me sale error. Solo pongo el punto list, sale error. la función se llama toList. Entonces, en No, pues este si caso, usara como, por ejemplo, como se usaba antes de cambiar O de... sea, que le pone como- list, Ajá. pone los dos paréntesis en medio del vector. sí, así, ¿verdad? Lo que pasa es que la función toList es propia de NumPy. En cambio, la función list es propia de las listas, ¿no? Pero hacen exactamente el mismo trabajo. Si se fijan aquí con el primero, hice una copia de vector, ¿verdad? Y se mostró aquí. Y luego con list estoy creando una lista a partir del vector. Solo que esta función list es propia de las listas, ¿no? En cambio, la función toList, que sí es nueva porque recién se les expliqué ahorita, es propia de NumPy. Y como es propia de NumPy, se invoca a partir del nombre del vector. ¿Ok? Ya. Déjenme igual ejecutarlo de nuevo. También había una función para cambiar los tipos de datos, ¿verdad? ¿Cuál era esa función? Ahí está. Es el mismo resultado. As tape. As type. Así Type. es. Así es. Entonces ya saben, para crear una lista a partir de un vector, o usan la función list de las listas, o usan la función toList de los vectores de NumPy, de los arreglos de NumPy. ¿Cómo cambiamos los tipos de datos? Por ejemplo, si quiero convertirlos a float, los datos de vector, no es que se convierten y se modifican los de vector, no, sino que se toman una copia de ellos y se crea un nuevo arreglo. Por eso es que me retorna algo. Y a la función asType yo le envío el tipo de datos que yo quiero en ese vector nuevo que se va a crear con los datos de el arreglo vector. String vector float, ¿ok? Entonces tomará los mismos elementos, pero creará el arreglo con el tipo de datos, en este caso, flotante. Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, str, entonces le cambiará el tipo de datos al arreglo para que sus elementos sean cadenas de caracteres. ¿Ok? Esas son las funciones útiles que quería mencionar. Ahora hablemos sobre cómo podemos acceder a los elementos de un vector y para ello voy a definir este arreglo llamado notas. En este vector notas hay 2, 4, 6, 8 elementos y bueno, esto es solamente para recordarles que como los elementos se guardan en orden, hay índices para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces yo puedo acceder a esos elementos con ayuda de la indexación. Si hay índices, se puede hacer indexación. Puede haber indexación positiva, puede haber indexación negativa también. Todo es permitido. Así también, siempre y cuando el índice sea válido, ¿no? Asimismo también yo puedo hacer slicing.
Si hay índices, también se puede hacer slicing, ¿verdad? Entonces, de 0 a 3, por ejemplo. Recordemos que cuando hacemos indexación, yo lo que obtengo es un elemento de, en este caso, el arreglo, un solo elemento. Y el tipo de datos de ese elemento será, en este caso, flotante, porque los elementos dentro del arreglo eran flotantes, ¿ok? Pero si lo que yo quiero hacer es slicing, el slicing no me devuelve un elemento como tal, un elemento de un tipo de datos primitivo, ¿no? Sino que me devuelve una estructura, un arreglo más pequeñito o del mismo tamaño, dependiendo, con los elementos que se cubran dentro del slicing. Entonces, con la indexación, un elemento en particular, con el slicing se obtiene una estructura, en este caso, un nuevo arreglo, con los elementos que se cubran dentro de ese slice. ¿Ok? Aquí no hay nada nuevo, de hecho la indexación y el slicing se manejan exactamente igual que como lo aprendieron con listas, que como lo aprendieron con tuplas. Lo nuevo es cómo acceder a los elementos de una matriz, porque tenemos dos dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a los elementos de una matriz? Primero imprimamos esta matriz para print, escribí mal. En pi-2D. Ya, y quiero que la vean primero aquí. Ok, entonces aquí, bueno, era el slicing, esta es la indexación, pero sobre vectores. Miren esta matriz. ¿Cuál es el shape de esta matriz, chicos? 5 por 2. No, al revés. 2 filas 2 por 5. y 5 columnas. Siempre hablamos primero del eje 0, que son las filas, y luego del eje 1, que son las columnas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder a este elemento? 68.7. Para poder acceder a ese elemento con la indexación, yo tengo que acceder al índice de la fila que le corresponde y al índice de la columna que le corresponde. Recuerden que ya antes les mencioné que cada fila tiene su ubicación, su orden, ¿no? Entonces, esta será la fila en el índice 0, esta será la fila en el índice 1. Asimismo, las columnas. Esta será la columna en el índice 0, columna en el índice 1, 2, 3 y la columna en el índice 4. Esos índices, tanto para la fila como para la columna, me van a servir para poder acceder a los elementos de una matriz cuando hablamos de indexación. Entonces, si yo quiero acceder a ese 68.7, tengo que poner NP su guión 2D y entre corchetitos voy a poner primero el índice de la fila, que ya dijimos que sería 1, ¿verdad? Porque no está en la primera fila, sino en la segunda. Y luego el índice, una coma, y luego el índice de la columna. Y el índice de la columna puede ser, por ejemplo, 4, creo que es ahí. O también podría hacerlo con indexación negativa, es decir, aquí le dejo el 1, pero acá en lugar del 4 le pongo el -1 porque yo ya sé que es la última columna, la columna -1. ¿Ok? Entonces, esas serían las dos formas equivalentes para poder acceder a ese mismo elemento, el 68.7, como ven, aquí está. ¿Ok? Ahora, entonces recuerden que para poder hacer la indexación, déjenme ponerlo como un comentario, es índice de la fila, índice, fila, coma, índice, columna. No se olviden de la coma, ¿ok? Esa es la forma de hacer indexación. Y en cambio para el slicing, bueno, para el slicing yo tengo que definir, recuerden que en el slicing se puede definir inicio, fin y salto, ¿verdad? Pues bien, ahora voy a tener que definir inicio, fin y salto para las filas, inicio, fin y salto para las columnas, separados por una coma, ¿no? Esa sería la sintaxis. Por ejemplo, si yo imprimo en pantalla en pi sub-guión 2D y entre los corchetes pongo 2 puntos, coma 2 puntos, ¿qué es lo que estaré obteniendo? ¿Qué creen ustedes? Toda la matriz. Toda la matriz. Exacto. Todas las filas y todas las columnas, porque hay 2 puntos para la fila y 2 puntos para las columnas. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que voy a obtener como resultado será una matriz. Ahora, quiero que vean esto de acá. A ver, de hecho, ahí lo voy a ejecutar hasta ahí para que ustedes lo vean. Y he obtenido esto, ¿verdad? Una copia de esa matriz. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto, en cambio? ¿Qué estoy obteniendo ahí? Estoy obteniendo los elementos de la fila 0 y de todas sus columnas. Es decir, me voy a la fila 0, todos los elementos de la fila 0 y de las columnas.
¿cuántos elementos? Pues lo que me diga después de la coma, me dice todos. Entonces, todos los elementos de las columnas. ¿Ok? Entonces, solo la fila 0 y todos los elementos de la columna. Eso es lo que estoy obteniendo. Quiero que vean qué es lo que ocurre cuando ejecuto esto. Déjenme poner un print entre una cosa y la otra. A ver, ya ahorita tienen que saber identificar. ¿Esto es un arreglo, perdón, un vector o una matriz? Un vector. Es un vector. ¿Y por qué me da un vector si yo estoy haciendo un slicing sobre una matriz? Me da un vector porque en una de las dos dimensiones yo hice una indexación. En el caso anterior, yo hice slicing en ambas dimensiones. ¿Cómo sé que hice slicing? Porque tengo dos puntitos aquí, dos puntitos acá, ¿ven? En cambio, en este segundo ejemplo, me devuelve un vector porque en una de las dimensiones solo hice indexación. Entonces, por eso me devuelve un vector, ¿ok? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, entonces hago esto de aquí? ¿Qué creen que debería retornarme? ¿Una matriz o un vector? Creen, ¿no? Todavía no lo he ejecutado, así que ¿qué creen que debería devolverme? ¿Una matriz o un vector? Una matriz. Una matriz. ¿Por qué? Porque está trayendo más de una fila y más de una columna. Porque, exacto, porque estoy haciendo slicing, tanto en las filas como en las columnas. Y sí, de hecho eso ocurre. Otro print aquí para que noten la diferencia. Entonces, así es. Porque tengo slicing tanto en la dimensión 0 como en la dimensión 1. En el eje 0 que corresponde a las filas, en el eje 1 que corresponde a las columnas. Por eso lo que obtengo es una matriz. ¿Ok? Y si hago yo, déjenme poner este texto aquí para que lo vean y luego no se olviden. Entonces, yo hago esto, ¿qué voy a obtener? ¿Una fila o una fila o una columna? ¿Una matriz o un vector? ¿Qué dicen ustedes? Un vector. Un vector. Un vector. Un vector porque en una de las dimensiones solo estoy haciendo slicing. ¿Ok? Eso es importante saber qué es lo que me devuelve, porque ahora ya no hablamos de una sola dimensión, ahora hablamos de más de una dimensión. Miren, un vector con los elementos que se cubren. ¿Cuáles son los elementos que se cubren? A ver, en este caso, de las filas quiere todos los elementos, dice, ¿verdad? Entonces va a tomar de esta fila y de esta fila todos. Pero de la columna solo quiere los elementos de la columna -1. ¿Cuáles están en la columna -1? Este y luego este. ¿Lo ven? Este y luego este. Entonces, por eso me los devuelve en ese orden. Primero el 1.79 y luego el 68.7. ¿Ok? Sí, y no iría en vertical. No, porque recuerden que hablamos de que no existe el concepto de vectores verticales ni vectores horizontales. Los vectores tienen una sola dimensión y ya. ¿Ok? Si ustedes en algún momento ven algo que parece un vector vertical, realmente lo que estará pasando será algo así. Voy a hacerles este ejemplo. Print np.array y entre paréntesis le vamos a poner una lista y dentro de esa lista 1, 2, 3. Y aquí vamos a ponerle 1, vamos a ponerle... ¿Ok? Entonces cuando ejecuto esto, pareciera que tengo un vector vertical, ¿verdad? Pero realmente eso no es un vector vertical. ¿Eso qué es? Ahí. ¿Esto qué es? Una Una matriz. matriz Es de, una matriz. ¿Cuál es el shape? de A ver. 3 filas y una columna. Exacto. Es una matriz de 3 filas y una columna. Y si no estoy segura, le imprimo el shape. Y si no estoy segura, le imprimo ndim para saber la cantidad de dimensiones que hay. Y si aún así no estoy segura, pues recuerden que siempre que aquí ven un corchete al inicio, un corchete al final y dentro otros grupos de corchetes, es porque es una matriz. Y si solamente hay un corchete que abre y otro que cierra, entonces será un vector. ¿Ok? Entonces tienen que aprender a identificarlos, porque sí es importante saber si al final yo lo que obtengo del slicing es un vector o una matriz, para saber si qué puedo hacer con ese vector o qué puedo hacer con esa matriz. Si quiero hacer operaciones entre ellas, tienen que ser equivalentes, ya eso aprenderán en la siguiente clase. ¿Ok? Miji, si en la parte de arriba quería dejarlo así abajo, así 1 y 1, ¿cómo quería hacer?
no puede hacerlo, no puede mostrarlos así. El vector siempre se muestra así, horizontal, pero no es que es un vector horizontal, es un vector de una dimensión y ya. Si yo quiero mostrar un elemento debajo del otro, lo que tengo que hacer es recorrerlos e imprimirlos uno debajo del otro. ¿Ya? Eso es todo. Ok, entonces, si yo tengo, ¿cómo cambio los valores de un arreglo? Bueno, si los elementos están almacenados en un orden en particular y tienen índices, pues ese índice tengo que usarlo para poder reemplazar o modificar los elementos dentro de un arreglo. Por ejemplo, de notas, que era un vector, ¿recuerdan dónde estaba notas? Ya no lo imprimí, creo. Pero por aquí está notas. Si yo quiero modificar esta nota de 4.13 por 10, lo que tendría que hacer entonces es acceder al elemento 0 de notas y ponerle el nuevo valor que quiero, que será el 10. Entonces, si yo ejecuto esto, ya mi arreglo, mi vector de notas ya no va a tener aquí 4.13, sino que ahora va a tener 10. Por más que yo le ponga un 10 entero, lo promueve, lo cambia automáticamente a float, porque en mi arreglo hay flotante. Recuerden, siempre prevalece el dato de mayor información. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero cambiar en mi matriz? A ver, si hago esto. Si hago esto, entonces, en mi matriz, ¿qué es lo que va a pasar? Con slicing quiero modificar y poner el 5. Realmente, ¿qué elementos se verán afectados? Fíjense, en las filas me está diciendo que todas las filas, la fila 1 y la fila 2 se verán afectadas. Pero de las columnas, solamente las columnas 1 y 2, porque la 3 no se incluye, ¿no? Entonces, solo será esta columna y esta columna. Sí, ambas filas, pero solo esta columna y esta columna, por lo tanto, serán solo estos 4 elementos que caen en ese slicing, ¿sí? Recuerden que siempre el slicing en la matriz es como el área que se cubre como resultado de ese slicing. Ok, sí, de las filas me dijeron ambas, la 0 y la 1, pero de las columnas solo la columna 1 y la columna 2 porque la 3 no se incluye, el límite superior no se incluye, por lo tanto, este será el área afectada. Ok, eso quiere decir que si yo luego imprimo np subguión 2D y ejecuto eso de ahí, veamos cómo se han cambiado justo esos de ahí, ¿sí ven? Solamente esa área. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta ahí. Si quiero cambiar un solo elemento nada más, también puedo hacerlo, ¿verdad? NP subguión 2D y aquí le voy a poner en la posición 0,1. ¿Qué elemento se va a cambiar? Pues se va a cambiar el elemento de la fila 0 y de la columna 1 nada más. Vamos a decirle que ese sea igual a 90, porque no tengo ningún 90 por aquí. Y luego voy a volver a imprimir esto de aquí para que ese arreglo, esa matriz, para que vean cuál es el cambio. Ok, entonces aquí está el 90 ahora, ¿no? En la fila 0, en la columna 1. Ahí está ese cambio. ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? Ok, ahí está el 90, ¿no? Dígame. No entendí bien la primera parte de NP2D con los dos puntitos. ¿Cómo se Ok. interpretaba esa parte? De las filas me está diciendo que quiere cambiar los datos en ambas filas, pero de las columnas, solamente las columnas 1 y 2, porque el 3 no se incluye. Entonces, por eso tomo en cuenta ambas filas, ¿verdad? La 0 y la 1, pero de las columnas, solamente las columnas 1 y la columna 2. Por eso solo se ve afectados estos elementos de aquí, porque estos elementos están en la posición 0,1, 1,1, 0,2, 1,2, ¿verdad? Entonces solo estos caen en el área que se cubre en este slicing. Cuando se ponen los dos puntos, o sea, y no tienen nada acotándolos, porque ahí puso, Eso no puso significa que es los dos puntos y nada, coge todo, ¿no? Porque igual si le pones, por ejemplo, si hay 5 filas, si le pones 5, la quinta no se toma en cuenta, ¿no? Así es, exacto. Entonces cuando yo le pongo 2 puntos es desde el inicio hasta el final, incluyendo el final, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, veamos entonces cómo iterar los elementos de un vector. Realmente en un vector se itera tal y como lo hemos hecho para las listas. De hecho, yo puedo recorrer por los elementos, usemos el vector de notas, yo puedo recorrer sus elementos,
¿sí? For elemento in notas, imprimo las notas como tal, y también puedo recorrerlo simulando los índices. Entonces, para ello, para simular los índices, vamos a poner for, índice, in range, y aquí ya no vamos a usar length. Lo que vamos a usar es notas.size. Dos puntitos y luego imprimo notas en la clave índice. ¿Ok? Y entonces esto y esto será equivalente. Entonces me simulará una secuencia, ¿verdad? Con los elementos desde el 0 hasta la cantidad de elementos que tiene ese vector, sin incluir, obviamente, el límite superior, ¿verdad? Entonces son formas equivalentes. Esperemos a que se ejecute. ¿Ok? Y ahí está. Aquí me equivoqué, no era notas lo que quería mostrar, sino elementos, por eso es que me sale así. Me salió todo el arreglo de una, ¿ok? Otra cosa es que además, ahí sí, además también puedo recorrer simulando la secuencia de índices in range, pero en lugar de poner notas.size, yo puedo poner notas.shape en el índice 0, porque recuerden que en el índice 0 me dice cuántos elementos hay en esa dimensión. Si es un vector, me va a decir cuántos elementos hay en ese vector, ¿verdad? Entonces, ya puedo imprimir exactamente igual que como acá arriba, entonces son tres formas equivalentes. Ahora bien, esas son las formas para recorrer a vectores. Sin embargo, ya van a ver ustedes que normalmente vamos a usar ese for para recorrer vectores cuando yo quiero mostrar algo. Porque de ahí para acceder a los elementos o para usarlos en alguna operación, van a ver que no necesito recorrer. Esa es una de las ventajas de los arreglos de NumPy, que me permite hacer operaciones directas sin tener que iterar sobre sus elementos. Normalmente, entonces, ¿cuándo voy a necesitar este for? Cuando quiero recorrer, pero para mostrar en pantalla, porque me lo pide el programa o algo así. ¿Ok? Ya lo van a ver esto cuando veamos en la siguiente clase los diferentes tipos de indexación. Ahora, ¿cómo recorro una matriz? En cambio, para recorrer una matriz, como tengo dos dimensiones, voy a necesitar dos for. Un for, de hecho es un for anidado, un doble for, pero anidado, un for dentro del otro. En el primer for se van a manejar o se van a recorrer las filas y en el for interno se van a recorrer las columnas. Esto quiere decir que las matrices se recorren por filas y dentro de cada fila se van accediendo a cada uno de los elementos de las distintas columnas que hay en la matriz. Eso quiere decir que deberíamos escribir un for in branch de, usemos np-2d, punto shape, les decía. Así deberíamos hacerlo para las matrices. Shape en el índice 0, que me va a decir cuántas filas hay, ¿verdad? Entonces voy a voy a ejecutar ese for tantas veces como filas hay. Y otro for j in range de length, y en este caso de length no, de np-2d punto shape, y aquí le voy a decir shape en el índice 1, porque en el índice 1 está el valor de la tuple que me indica cuántas columnas hay. ¿Ok? Entonces, si quiero ir accediendo a cada uno de los elementos de mi matriz para mostrarlos en pantalla, ya tengo el índice I y tengo el índice J, por lo tanto, tengo el índice de la fila y el índice de la columna. NP-2D en el índice I, índice J, ¿verdad? La forma correcta para poder acceder a los elementos de una matriz. Primero va el índice de la fila y luego va el índice de la columna. Déjenme poner aquí un por si acaso. Y ya, que ya tenía un print aquí. Y aquí están entonces los elementos de la matriz. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que ya lo he mencionado, pero la verdad es que no lo entendí muy bien. ¿Cómo exactamente funciona la parte del shape? Shape me devuelve una tupla, ¿verdad? Donde en esa tupla voy a encontrar la cantidad de elementos que hay en cada una de las dimensiones. Entonces, si vamos al ejemplo de las tuplas, arriba al principio, yo, por ejemplo, si uso la propiedad, perdón, shape, sobre un vector, me va a dar siempre una tupla con un solo elemento. Y ese elemento me va a indicar la cantidad de elementos en el eje 0, es decir, en la única dimensión que tiene el vector. Cuando hablamos de las matrices, voy a tener dos elementos en ese shape. Es decir, voy a obtener la cantidad de elementos que hay en la dimensión 0, en el eje 0, y la cantidad de elementos que hay en el eje 0. ¿Cuántas filas hay y cuántas columnas hay? Básicamente eso. Siempre serán dos elementos en la matriz porque la matriz tiene dos dimensiones. ¿Ok? Ok, mis gracias.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Miss, y si yo no supiera cuántas filas hay. Aquí yo no sé cuántas filas hay realmente, por eso yo me baso en el shape. El shape en el índice 0 me va a decir cuántas filas hay y shape en el índice 1 me va a decir cuántas columnas hay para armar esos range correspondientes. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Miren, vamos a hacer este ejercicio. Dice crear un arreglo de NumPy donde tenemos modificar los elementos del arreglo que les estoy poniendo aquí, donde cambie los elementos que son menores que 0 por 1. Los elementos que son menores que 0 son estos, ¿no? Pues quieren menores o iguales que 0, creo que es. No, menores que 0 nada más. Esos se van a reemplazar por 1 en el arreglo. Así que para hacerlo, hasta este momento, lo único que conocemos es el for para recorrerlos y poder acceder a cada elemento y modificarlo en caso de que sea necesario. En la siguiente clase ya les voy a explicar cómo hacer todo esto en una sola línea. Pero por ahora necesitamos el for y necesitamos recorrerlo. Así que voy a hacer for i in range de, les decía, datos, que así se llama mi vector en este caso, punto shape, en el índice 0. Y aquí le voy a poner 2 puntitos. Entonces voy a decir si datos en el índice i, porque estoy recorriendo por índices, ¿verdad? Es menor que 0, 2 puntitos, entonces datos en el índice 0, ¿será igual a qué? Será igual a 1. Cuando termine de ejecutarse ese for, entonces ya se habrán modificado todos los elementos que necesiten. Por lo tanto, si lo ejecuto, debería haber mi arreglo alterado. Entonces, esperemos. Miss, una duda, ¿por qué ahí puso datos en el índice 0? Me equivoqué. Era datos en el índice Y I, ¿verdad? Así es. Porque estoy recorriendo, no solo quiero el primero, quiero dependiendo de lo que se analice en el índice. Sí, de hecho me dio una respuesta que no estaba correcta, ya lo vi cuando se ejecutó. Esperemos nuevamente. Ok, ahí sí, ¿no? Entonces, estos valores que eran negativos se reemplazaron por estos valores de aquí, que ahora son 1. Ya no son negativos, ahora son 1. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? No hay preguntas, está claro. Bien, van a tener que hacer una tarea para la siguiente clase. Todavía no está publicada, todavía no ni siquiera la he preparado, ya la voy a preparar, pero estén pendientes. ¿Qué es lo que sí van a hacer ahora? Que nos quedan 24 minutos de clase. Van a hacer esta actividad que está aquí, que la voy a publicar en este momento. Esa actividad está como proyecto, así que vayan en este momento a Replit y van a iniciarla. Esperen que la voy a publicar porque no está publicada. Pero en este momento ya está publicada. Entonces la inician y escriben el programa que tienen ahí. Es un programa cortito. El texto dice, crear un programa para llenar un arreglo de enteros solicitando filas, número de filas y número de columnas al usuario. Es decir, el usuario me va a decir 3 filas y 4 columnas o como sea. ¿Ya? Este arreglo se debe inicializar con valores iguales a ceros, es decir, al inicio su arreglo va a estar lleno de ceros. Y ustedes luego manualmente tienen que modificar las esquinas para los valores de las esquinas para que en lugar de 0 tengan 1. Entonces, con ayuda de los índices de esas esquinas, ¿verdad? De los valores de las esquinas, van a reemplazar esos ceros por 1 y al final van a mostrar ese arreglo. Eso es lo que tienen que hacer como actividad en clase. Estaré aquí igual pendiente hasta que terminen y pues tienen a partir de ahora 23 minutos para hacerlo. No son más de 9 líneas de código, así que no debería ser tan complicado. Al final, cuando terminen la actividad, no tienen que subir la aula virtual. Simplemente le van a dar clic en el botón de Submit y ahí va a quedar su actividad. No tienen que descargarlas, no tienen que subirla a ningún otro lado, no tienen que cambiarle el nombre, nada. Simplemente escriben su código. Cuando ya funcione, le dan clic en Submit y entonces se podrán retirar de la clase. ¿Ok?
Si tienen alguna pregunta o si algo de lo que está escrito no se entiende, igual pueden preguntar, ¿ok? Miss, o sea, pedimos el número de filas al usuario, también le pedimos el número de columnas y Así con es, eso creamos la matriz de los ceros, ¿verdad? así es. Sí pueden ver los apuntes de la clase de lo que acabo de dictar ahora, por si acaso. Entiendo que no se Sí, sepan sí, la lo puedo. sintaxis todavía. Sí, sí, perfecto. Lo digo que sí pueden Ya, para que si no saben algo lo revisen ahí, ¿ya? ya. Miss, ¿puede ver mi actividad? ¿Puede decirme si, o sea, está bien así? Ya, denme un momentito. Denme un segundo. Estoy por mi... Estoy abriéndolos uno por uno para ir viendo lo que están haciendo. Y creo que... Ajá, denme un segundo. Sí, sí está bien. Recuerden que la matriz tiene datos enteros, ¿no? No flotantes. Son enteros, son ceros y Ya, unos. ya la puedo subir y me puedo retirar, ¿no? O me queda. Dale clic en Submit y ya se puede retirar. Chicos, antes de que se retiren, recuerden que hoy hay otra Game Night, donde va a haber un taller sobre cómo crear tu storyboard para quienes están interesados en participar en Pie Weekend. Estaré por ahí en la sesión nuevamente, estaré dirigiéndola. No soy yo la que va a dictar el taller, pero voy a estar ahí monitoreando la sesión. Entonces empieza a las 6 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Así que si están interesados, aunque no quieran formar parte del Pie Weekend, igual es un taller adicional. Es bastante interesante, les puede servir para alguna otra cosa. Si gustan, participen. Tenían que registrarse para que les llegue el enlace, me parece. Así que, o si no, si alguien no se ha registrado y quiere participar, me avisa y le puedo pasar el enlace por internet. ¿Ok? No se ha registrado, no se ha registrado, pero quiere participar. Si quiere participar, les pongo luego el enlace también. Les puedo poner el enlace, así que se los puedo publicar en un rato en el canal. Claro, ya ayer hubo el primer taller, ¿verdad? Ayer, en cambio, el taller fue de Godot y ese taller lo dictaron dos profesores de fundamentos, bueno, un profesor de fundamentos, y habló sobre la plataforma de una de las categorías, porque son dos categorías. Hoy es el taller de storyboard, cómo crear tu storyboard, porque tienen que hacer su propuesta de videojuego antes de registrar. Cuando se vayan a registrar,
y de acuerdo a eso serán seleccionados. Y finalmente, mañana hay otra. Si no tienen grupos y quieren participar, escríbanme y si se animan podemos ayudar a unir grupos por ahí. De hecho, me mandaron una notificación, un post de que mañana va a haber un evento después del taller de Pygame que toca mañana, sobre los chicos que están animados y quieren participar, pero no tienen grupo, para ver si los ayudamos a socializar, ¿no? Y a encontrar un grupo por ahí para que participen. Me dijo una consulta. Eso, Dígame. yo sé, yo quiero participar, pero eso ocupa demasiado tiempo. Eso depende de ustedes, o sea, realmente no le puedo decir que no, van a diseñar un videojuego, depende de su creatividad, depende de qué tan buenos sean programando, depende de qué tantas ganas le quieran poner, depende del videojuego que propongan, entonces es bastante subjetivo, pero sí va a requerir de una u otra manera que trabajen en equipo, que piensen, que generen ideas, que las programen luego. No es que lo van a hacer solos, no, por eso es un equipo y tienen algunas semanas para trabajar en ello. Entonces, no sé, depende de cuánto empeño usted le quiera poner también al trabajo y qué tantas ganas de ganar tenga. Miss, tengo una duda. Dígame. Bueno, es sobre el Pi Week, o sea, era algo sobre los demás recursos, digamos. Yo ya tengo un equipo, ya tengo mi grupo, pero queríamos saber, digamos, o sea, si nosotros queríamos poner, digamos, música, algo leímos que supuestamente se podía dar crédito a la persona que digamos, o el dueño de la música, como quien Así dice. es. O Así sea, es, sí. digamos, si la Igual, sacamos de YouTube así sin copyright, tenemos que claro, no. mencionar a la persona. Sí, de hecho hay páginas web donde te dan audios para videojuegos, para efectos, y son libres y no necesitan referenciar a nadie, así que les recomiendo también que busquen ese tipo de fuentes, pero si no, tienen que siempre referenciar a quién pertenece, ¿ok? Profesora, ya terminé, ya me puedo retirar. Sí, ya se puede retirar. Hasta luego. Gracias. No se Sí, olvide sí, de hacer también clean ya submit. terminé, pero quería ver Ya. si podría revisar porque no sé una parte si hacerle, o sea, A ver, no sé si es trampa lo que hice, por así decirlo. a ver, ¿cuál es su usuario? Marco Sarmiento creo que está en... Sarmiento. Déjeme ver un ratito. Ya, sí está bien. Sí está bien. Nada, ya solo haga submit y se puede retirar, ¿ya? Me olvidé que les iba a decir, pero también era de PyWiki. Miss, Dígame. eh, estoy medio atascado con la última parte para cambiar los valores. A ver, Ismael, ¿verdad? Déjeme ver, aquí está Ismael. Para cambiar los valores, pero ¿por qué? A O ver, sea, para cambiar los valores tienen que usar los índices de las filas y de las columnas correspondientes, ¿no? El índice de la fila y columna de la esquina superior izquierda, de la esquina superior derecha, de la esquina superior inferior izquierda y de la esquina inferior derecha. La esquina superior izquierda, por ejemplo, es 0,0 y las demás vaya viendo, ¿no? Dependiendo de cuál sea el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. O con Y indexación que, negativa también se puede hacer. Miss, una pregunta. Y en la segunda parte que dice que hay que cambiarlos por uno, ¿otra vez serían los mismos, volverlos a cambiar por uno o recorrer primero y ahí? No, pues a ver, ustedes primero crean su matriz con ceros, ¿verdad? Y de ahí le cambian con indexación, con ayuda de la indexación, acceden al elemento y lo modifican. Ese elemento que antes era 0, le van a poner 1. Ah, Nada ya, ya. más. Ajá. A ver, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, Ismael? Pero vaya, vea la clase, pues. No tiene que usar slicing porque usted lo que quiere es acceder a un elemento, el elemento de una esquina. Y el elemento de una esquina es un 0, ¿verdad? ¿Cómo accede a ese 0? Pues poniendo el índice de la fila, coma, el índice de la columna correspondiente. ¿Ya? Y ahí ok, accede a ese sí. elemento y le pone el valor, que sería 1. Y al final imprimen como les queda la regla. Ok. Ok. Profe, si ya dábamos submit, ya podemos retirarnos, ¿verdad? Sí, ya se puede retirar, así es. Gracias. Ok, hasta luego. Profesora, tenía una duda acerca del PyWiki. Dígame. Ayer hubo un taller y la sesión se está grabando. Ajá. ¿Dónde podía revisarla?
Ya, sé que ya la subieron, pero no sé si ya la han compartido. Creo que todavía no. Mm, con la sesión que me diste. Espera que me están escribiendo justo. Sé que ayer la subieron después en la noche porque dijeron que ya estaba subida, pero todavía no está compartida. Así que voy a preguntarles dónde y luego les aviso, ¿ya? Porque todavía no están publicados. Entendido, amigo. Muchas gracias. Ok. Miss, ya hice submit, me voy a retirar. Ok, listo, hasta luego. Igualmente, Miss. Hagan la tarea que les dejaré el fin de semana. Mientras tanto, les voy a ir publicando el enlace de la sesión, que yo mismo la creé y ya no la encuentro. Denme un segundito. Yo me puedo retirar, Miss, ya lo hice. Sí, ya se puede retirar. Hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego. Ya le di submit. Me voy a retirar. Pase bien. Ok, hasta luego. Ya hice submit, me voy a retirar. Ya, ok, hasta luego. Miss, también ya hice submit, me retiro. Ok, hasta luego. Ay, me olvidé de decirles, pero bueno, la siguiente semana sé que a muchos de ustedes les toca vacunarse, quienes van a hacer la vacunación, y pues no va a haber actividades de evaluación la siguiente semana, sí va a haber clases, obviamente, pero las clases ya saben que quedan grabadas y pueden revisarlas luego en caso de que su horario de vacunación coincida con la clase de fundamentos, ¿ok? Solo para que lo tengan en cuenta. Miss, ¿podría revisar el mío, por favor?
Sí, deme un momentito. Ok. Sí, me parece que así está bien, Alison. Igual pruébelo con una matriz más grande, pero sí, para que vean la esquina inferior y la esquina superior, pero me parece que está bien, ¿ok? Ya, Miss, ya la gracias. Ok. Prueben con una matriz así de 4x4 para ver que se vean bien los cambios en todas las esquinas y así. Ah, pero Alison, es que cuando yo le digo que ingresen los números de las filas, ¿por qué ingreso 1, 2, 3, 4? Número de filas es 3 filas, 4 columnas, ¿no? Así. En filas debería ingresado 4, en columnas 4 o así, ¿no? Si no, por eso se le está cayendo. ¿Cómo? Sí, porque ahorita se me cayó. Se le cayó porque si usted está pidiendo el número de columnas, espera un número, pues, no 3 o 4. Creo, no sé cómo lo está haciendo. Usted debe saber cómo lo está haciendo, ¿no? Ah, sí. Ya voy a corregirlo. Mi, ¿está bien cómo pido los números o necesariamente tengo que pedirlo en un solo input? ¿Cómo? ¿Al usuario qué? Al usuario tengo que pedirle, no importa si le pido los números de forma, Al usuario tiene que pedirle solo número de filas, número de columnas, nada más. Su matriz va a no estar importa llena si con no 0. importa si lo hago por separado. O sea, primero le pido Ah, la fila. claro, dos inputs, claro, dos inputs, está bien. Quedan 5 minutos, así que vayan apurándose. ¿Me puede revisar igual si está bien? ¿Puede decirme su nombre de usuario? Porque solo veo que dice WC ahí. Siquiera me sale su foto. William Maquilón. Miss, ya puse submit, me retiro. Ok, listo, hasta luego. William, está bien así, ya se puede retirar. Ah, den clic en Submit y de ahí ya se puede retirar. Cuando yo les diga ya, en ese momento significa que termina la actividad, ¿ok? Faltan 3 minutos todavía. Cuando yo diga ya, será el límite para que hagan submit. Y una vez que diga eso, ya terminaré la sesión y no recibiré más actividades. Así que todavía les quedan 3 minutos. Miss, pero solo, o sea, al usuario hay que pedirle que ingrese un número de filas y un número de columnas, ¿verdad? Así es, nada más. Ah, ya. Ya. Listo.
Faltan unos cuantos estudiantes, les quedan 1 minuto para que vayan terminando. Miss, ¿me podría confirmar si se envió? Por favor. Déjeme ver. Sí, ya se envió. Para todos los demás, también ya envíen en este momento, por favor, los que faltan. Y terminamos la sesión aquí, chicos. No, falta quién falta. Falta Joel Díaz, que no sé si lo inició. Falta Karen Cruz y falta nadie más, creo. Ah, sí, Luis Chacón. Entonces, por favor, envíen en este momento. No receptó más respuestas. Den clic en Submit ahora. Nos vemos en la siguiente clase. Hagan la tarea, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Ya lo enviamos. Gracias. Ok. Perfecto, hasta luego, nos vemos.